Bácula. Para finalizar esta primera ronda de exposición de los especialistas que nos acompañan esta mañana, vamos a dar el uso de la palabra a la señora Juliana Caxia Arana. La doctora Caxia es directora de la Fundación para la Familia, FAM, coautora del libro Ideología de Género y sus efectos, 50 preguntas y respuestas, autora del libro Educación en serio, comunicadora social por la Universidad de Lima y máster en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra. Doctora Caxia, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por la invitación. A través suyo saludo a todos los congresistas y asistentes. Bueno, me toca hacer un comentario luego de la exposición de los otros tres invitados. Entonces yo quisiera darle una mirada en mi exposición más práctica, ¿no? Que es un poco más los temas que yo manejo, ¿no? Lo primero, sí estoy de acuerdo con lo que acaba de mencionar la doctora Bácula, que nada a la mujer en los últimos años, porque nosotros no estamos legislando para el año 30, para el año 55, para el año 79, sino estamos legislando o debemos legislar como país para el contexto actual. Y en las últimas décadas, efectivamente, la mujer peruana no ha tenido ningún impedimento a nivel de derechos, a nivel constitucional, para tener una participación política. Muestra clara es que veo que estamos en una comisión paritaria, ¿no? Entonces, eso es una muestra que efectivamente tenemos participación. Más bien, sí creo que es un atentado, ¿no?, contra la dignidad de las mujeres peruanas necesitar algo que nos diga que no somos iguales y por lo tanto necesitamos este apoyo para igualarnos. Cuando la Constitución Política ya en su artículo 2.2 nos dice que todos somos iguales, que esa igualdad por uno u otro motivo no se dé en algunos casos, no significa que no esté ese derecho ya adquirido. ¿Ok? Entonces, igualmente, el Perú, a través de su Constitución, seguramente el doctor Tudela usará términos más precisos que yo, que no soy abogada, también estamos vinculados como peruanos a tratados internacionales que también velan por estos derechos. Decirle al ciudadano, ¿no?, por quién debe votar o a quién debe poner a postular, ¿no?, como ya lo mencionó también el doctor Tudela, es imponer criterios que vienen impuestos, valga la redundancia, desde el Estado. La doctora Bermúdez, si no me equivoco, ha repetido 5 veces la palabra regulación. Entonces necesitamos regulación y regulación y regulación ante ciertas, maneras de vivir o de convivir como sociedad que son naturales y que son como vivimos. Entonces no, tenemos que regular si el hombre dice A, si la mujer dice B, inclusive hasta meternos, como habíamos mencionado, ámbitos privados. Ya hay muchísimas normas de proyectos de ley, etcétera, o leyes que inclusive se están metiendo entre los hogares. Entonces es como mucho cuidado, porque es una conducta que no es únicamente a nivel político, sino que es como una especie de posición transversal, ¿no?, que quiere meterse o se está metiendo en los demás ámbitos, ¿no? Sobre los partidos políticos, creo que el doctor Tudela ha sido clarísimo, ¿no? Yo leí todo el proyecto de ley, y si bien hoy estamos discutiendo la paridad y la alternancia, sí me gustaría detenerme en lo del voto preferencial. Me sorprendió mucho el argumento por el cual se propone sacar el voto preferencial. Y se habla de un favoritismo, y lo cito: en consecuencia, el voto preferencial elimina los partidos políticos de la ecuación democrática, pues genera que sean los mismos candidatos los que compitan para obtener un mayor número de votos. Los candidatos no presentan una campaña homogénea, proponiendo cada uno planes y objetivos diferentes. ¿Qué diferencia hay con eso con poner mujeres? Por ser mujeres. ¿Me explico? O sea, ¿por qué? Dice, el voto preferencial produce que las candidaturas se basen en la exposición de los medios, la popularidad de la persona o el dinero de la misma que posea para realizar su campaña. Estamos haciendo lo mismo, pero con si eres XX o XY. No ideario,
no propuestas, ¿no? No es lo mismo lo que se pretende eliminar que lo que se estaría fomentando con la paridad de género. Votar por una mujer por ser mujer no es promover que no se presente una campaña homogénea en la cual cada uno proponga planes y objetivos diferentes. Ya no es cuánto más te expones en medios o tu popularidad, sino efectivamente si tienes XX, etcétera. Eso es tu primer aval para poder postular o para poder pertenecer a una lista. Sin embargo, niegan en el mismo proyecto de ley la parte positiva que daría el voto preferencial a la elección de mujeres, que es la ventaja, dicen, ¿no? Si bien la ventaja más evidente que presenta el voto preferencial es que su aplicación produce y refuerza vínculos entre la ciudadanía y los representantes. Esto se debe a que son los primeros los que deciden su voto por un candidato específico de la lista presentada. Este tipo de dinámicas también impactan los candidatos, pues estos, con el fin de atraer votos, se ven obligados a presentar propuestas y políticas visibles. El voto preferencial genera entonces una relación directa entre el votante, que debe elegir a quién dar su voto, y el candidato, que debe esforzarse por recibirlo. Si las mujeres peruanas quieren que el Parlamento sea en su mayoría peruana, votarán preferencialmente por mujeres, cosa que no se ha dado hasta hoy. Entonces, el voto preferencial, y acá sí estoy defendiendo, o sea, si nosotras queremos tener más mujeres, pongamos las mujeres y votarán por mujeres. Pero eso, que podría ser positivo para el género, lo sacan, ¿no? Analizando esta ventaja expuesta, esta sería la solución democrática constitucional para el voto favorable de las mujeres, ¿no? Si dice, como dice el párrafo, si el voto preferencial genera una relación directa entre el votante y el candidato, ¿por qué no se quiere utilizar? ¿Saben por qué? Porque claramente exige meritocracia. El candidato debe forzarse por recibir su voto. Entonces, la mujer o el hombre tienen que esforzarse por recibir el voto más allá del sexo, ¿ok? Luego también prácticamente en la manera práctica me sorprende, ¿no? ¿Cómo se va a garantizar sin el voto preferente que la lista del partido A escogida con la lista del partido B también escogido queden integrados de manera intercalada en la lista definitiva? También me sorprende, ¿por qué? Porque en este proyecto de ley se proponen 133 escaños, de por sí impar. Entonces, sí o sí vamos a tener un parlamento que no va a ser equitativo, por lo menos podríamos poner un número par. Luego se propone un candidato o un escaño para población indígena, si no me equivoco. ¿Uno? ¿Va a ir hombre o va a ir mujer? Pregunto. La paridad de género, y eso también es algo de manera práctica, es claramente un atentado contra la meritocracia y por lo tanto vulnera los derechos de personas que podrían acceder a una posición por su preparación y desempeño profesional más allá de su sexo. Y eso ya lo mencionó el doctor Tudela, estoy un poco repitiendo, y eso vale tanto para hombres y mujeres. ¿Qué pasa si efectivamente podemos poner en una lista 100 mujeres? ¿Y qué pasa si no hay 100 mujeres para una lista? ¿Y qué pasa si no hay el total de mujeres? O sea, vamos a ponerle una pistola al presidente del partido político o no sé, y decir, oye, como sea, ándate a la esquina. ¿Realmente vamos a repetir historias de querer llenar listas por llenar? O sea, vamos a cometer los mismos errores de los cuales queremos salir y que tanto se critican. Y acá, en el siguiente punto, me quiero detener un poco en el concepto de género. ¿Por qué usamos la palabra género y no sexo? No es sinónimo. Y eso los que quieren implementar las políticas de género lo saben. Género es, digamos, está independizado de alguna manera de los datos biológicos. Entonces, si hablamos de paridad de género y usamos la palabra género, ¿no deberíamos poner cuotas para otros géneros? ¿No debería haber una cuota para los transexuales? Seguramente, pero yo pregunto, ¿por qué no está? O sea, si hablamos de género y no de sexo, o sea, ¿qué hacemos con las personas que no están dentro del espectro binario? Entonces necesitaríamos cuota para transexual, cuota para aerogénero, para ansiogénero, para género fluido, para no binario, para todos los 123
3 géneros, o sea, tendríamos que tener un escaño por género para poder cumplir con la paridad de género, estrictamente hablando, si nos queremos circunscribir al término, ¿no? Lo que evidencia este racionamiento es que el criterio de paridad de género es una construcción artificial, por lo mismo necesita regularse, necesita imponerse, necesita una ley, alguien que te ponga, ¿no?, te apriete y te diga, ¿por qué? Porque es artificial, es ideológico. Y la historia demuestra que cada vez que se ha querido hacer, las consecuencias han sido nefastas. A mí me sorprende mucho cuando hablan en el país tal, en el país otro, en el país, ¿no? Se ha hecho un estudio serio sobre cómo ha pasado, qué ha pasado en esos países, y los pongo concretamente. Hablamos, por ejemplo, pongo un ejemplo concreto sobre políticas de violencia de género, ¿no? Etcétera, y para eliminar la violencia contra la mujer, que todos estamos de acuerdo que es un gran problema que tenemos que eliminar. Sí, que el país nórdico, que acá, que no te enumeran en Chile, Argentina, Uruguay, te ponen todos. Pero cuando uno analiza, por ejemplo, qué ha pasado en esos países con esas políticas, te das cuenta que Suecia, uno de los países que tienen más años con la implementación de políticas de género, es la número 1 en la Unión Europea de violencia de género. No, que ahí ya no vamos a entrar porque creo que no es el punto, pero digamos, siempre tratamos de buscar ejemplos. Entonces el argumento de que otros países y poner números, ¿no?, sea señal de bondad o de eficacia, yo creo que es un poco arriesgado, ¿no? Otra cosa que también me preocupa es, vamos a hacer paridad de género en el Congreso, en la presidencia de la República, en las alcaldías, o sea, porque debería ser presidente 5 años un hombre, 5 años una mujer, ¿no? También en la segunda vuelta, si queda un hombre y una mujer, ¿no? También me hago otra pregunta: si son más mujeres que hombres en el Perú, ¿no?, y queremos ser representados equitativamente y paridad, ¿qué vamos a hacer con el voto masculino? ¿Lo ponderamos para que sea igual? O sea, el voto del hombre vale 1.0, no sé, o 0. O sea, un poco más que el de la mujer para lograr, o sea, es forzado. Eso es lo que trato de decir, ¿no? Otra pregunta que hago, los accesitarios, ¿no? ¿Qué pasa si sale una mujer y el accesitorio es un hombre, ¿no? ¿Cómo va a manejar eso? Bueno, y finalmente, para cerrar, y esto creo que todos lo compartimos, y lo dijo la doctora Bácula, efectivamente sí hay que promover la igualdad entre la representatividad, pero no necesariamente el poner más mujeres en el Parlamento va a significar que la mujer o la mirada feminista esté representada. Si yo mañana llego al Congreso, que no voy a postular, no voy a representar la mirada feminista radical. O sea, uno vota por ideas, no por el sexo. Por ser mujer yo no voy a representar ciertas ideas que pueden compartir otras mujeres. Entonces, que yo sea mujer no garantiza la representatividad de las ideas políticas o sociales que quiere el ciudadano. ¿Sí? Bueno, básicamente eso, ¿no? Yo quiero que la artificialidad de esta medida ideológica choca con el sentido común y con la realidad, y lo que es peor, desnaturaliza una práctica fundamental en el buen gobierno, que es la elección de la persona idónea para ocupar un cargo de acuerdo con su preparación para desempeñarlo. Y para eso, repito también lo que dijo la doctora Bácula, educación, igualdad, ¿no? Promoción, igualdad de oportunidades de acceso a la educación, de mejores preparación tanto en el hombre y en la mujer, porque así nos aseguramos que efectivamente nuestro Congreso, nuestras autoridades o los servidores públicos tengan la preparación que necesitamos. Introducir el género en la elección política es tan inapropiado como lo sería tener un criterio de raza, altura, lugar de nacimiento. Eso es. Muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias, doctora Caxia. Hemos cerrado la participación de los especialistas. Escuchamos a los congresistas. Congresista Salgado. Gracias, presidenta. En primer lugar, para saludar nuevamente y agradecer la presencia de nuestros distinguidos invitados, los cuales vienen a dar luces. Las leyes se hacen casualmente teniendo esta participación de diferentes actores que no están precisamente en el Congreso. Nos permiten a nosotros tener una serie de ideas y que también ustedes tengan el conocimiento de lo que pensamos. Y hay que tener esta apertura para tratar de entendernos todos. Siendo, como ha reconocido la propia doctora Violeta Bermúdez, autora junto con Marta Hildebrand en un hecho histórico de la ley de cuotas, después que regresamos de la conferencia de Beijing y de la conferencia del Cairo, donde se dio una revolución completa en los años 90, que muchos no quieren reconocer, para empoderar a las mujeres, ese término que gusta mucho, lo hicimos convencidas de que sí teníamos que los partidos políticos dar una mirada hacia el lado, casualmente, y eran nosotras las mujeres quienes teníamos que ser solidarias con nuestro género y ayudarnos mutuamente. Pero ¿qué pasó? En el transcurso de esos 20 años creo que se dio la ley de cuotas, yo vi la ingratitud de las propias mujeres de ONGs que negaban mi autoría, que jamás en sus libros o en conferencias cuando hablaban de cuotas se nombraba ni a Marta Hildebrand ni a Luz Salgado. Las propias mujeres negándonos a nosotras mismas. Y cierto que me entero ahora que está en su libro la doctora Violeta, y me alegra, porque es el reconocimiento de nosotras mismas. Pero, en fin, ese es un hecho anecdótico, pero también me ha servido para corroborar en el transcurso de estos años, yo creo que soy una de las más antiguas aquí en política, que la ley de cuotas no fue suficiente, ni va a ser suficiente ninguna ley como han manifestado, porque este es un proceso en el que tenemos que ayudarnos, sí, pero en otras áreas, no por leyes. ¿Por qué no participa la doctora Violeta Bermúdez en un partido político, por ejemplo? ¿Por qué no participa la doctora Bácula? Lo acaban de decir la doctora Bácula. A ella no la convence ahorita ningún partido político con el desprestigio que hay de la política, que quienes se han encargado de desprestigiar más este Congreso lo están asusando para eliminar a los partidos políticos y por ende la participación también de las mujeres. ¿Por qué no participa la doctora Violeta? Porque también no debe haber encontrado ningún partido que le satisfaga y para ella es mejor estar como funcionaria pública, como ministra o en alguna ONG. Y así es su libertad. Nadie puede obligar a nadie. A mí me gustaría muchísimo que la doctora Bácula y la doctora Bermúdez estén aquí, así como la señora Juliana Caxia también, aquí en el Congreso. Pero nadie les va a poner una pistola para que vengan, pues, y yo dudo de que acepten participar en un partido político en el próximo proceso electoral. Lo dudo, porque tienen su vida hecha. Porque van a ganar más que aquí, no van a estar sujetas a la fiscalización que estamos todas las mujeres aquí en el Congreso, quienes hemos venido a hacer política y a ganarnos todas las pullas y todas las críticas hasta de por qué la media se me rayó, cosa que no se le ve a un hombre. Sin embargo, estamos aquí y tenemos que subsistir al amedrentamiento, a la persecución, a las malas interpretaciones, inclusive hechas por propias mujeres que jamás salieron a defender a mujeres cuando fuimos sacadas del Congreso injustamente y que luego se vio con caricaturas y no salen las mujeres a defendernos ni tantas ONG feministas que hay cuando nos sacan en caricaturas pornográficas. Ahí sí no. ¿Por qué? Porque somos de la oposición. Entonces, ¿dónde está esa solidaridad de género? No, pues, igual que en los hombres y en las mujeres hay los mismos problemas y los mismos defectos, así que aquí no nos vengamos a santificar. Pero ¿por qué entonces no quieren participar muchas mujeres valiosas? No les gusta la política, pues. Ganan más en otro sitio. Están mejor y están menos expuestas a las críticas y al seguimiento. Y otras que quieren participar no tienen las condiciones. Yo he viajado mucho por provincias, yo he hecho campaña electoral a nivel nacional, no 1, 4, 5 veces. Y cuando he encontrado en provincias, y he encontrado mujeres de pueblo valiosas, como usted dice, de doctora Bácula, no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo plata.
mi esposo me mantiene. Entonces, ¿cuál es el primer problema? Libertad económica, educación, posibilidades de tener una vida en la cual tú le digas a tu esposo, ¿sabes qué? Yo me voy a la política, tú te quedas en la casa. O bien, compartimos las tareas. Eso falta, educación. Y nosotros hemos hecho este esfuerzo en el transcurso de estos años, esto no se viene a inventar ahorita. Vuelvo a decir, después de la conferencia de Beijing, nosotros, y antes todavía, primera presidenta del Congreso, ¿quién la puso? ¿Qué partido político? ¿Alguno de izquierda que ahorita reclama? No, Fuerza Popular. La primera presidenta del Congreso por decisión política fue Marta Chávez, a la que pocos le reconocen y más bien las propias mujeres le encargan de fregarla. Es la verdad, ¿no? Le fueron a tirar basura, mujeres también, a la puerta de su casa. ¿Eso es solidaridad de género? ¿Para eso servimos las mujeres? ¿Ah? El primer ministerio de la mujer, ¿quién lo puso? La década de los 90, el presidente Alberto Fujimori. Porque fue el único presidente que fue a la conferencia de Beijing. Ningún otro presidente quería hacerse cargo de esas políticas de empoderamiento a la mujer. El presidente Fujimori. Primer ministerio de la mujer, con la década de Fujimori. Primera defensoría de la mujer, en la década de Fujimori. Primera comisaría y defensoría de la mujer, en la época de Fujimori. ¿No? Leyes contra la violencia. Tengo también la satisfacción de decir, no solamente soy autora de la ley de cuotas, sino también de las primeras leyes contra la violencia, junto con Lourdes Flores Nano, junto con Beatriz Merino, a la cual hicimos nosotros nuestra primera ministra de la mujer, a una de oposición. ¿Capacidad de renuncia? ¿Acaso no las han reconocido alguna vez? Pudimos haber puesto ahí a cualquiera de nosotras. Sin embargo, le dimos a alguien de la oposición, reconociendo el valor de la mujer, ¿no? Leyes, entonces, para educar, sí, las dimos, y dimos leyes para educar especialmente a mujeres y niñas rurales, que tenía que haberse acompañado de un seguimiento de las políticas públicas de los otros gobiernos que no lo hicieron. Mi autoría, también, para no sacar a las mujeres que, lamentablemente, niñas, adolescentes, que todavía las tenemos en alto grado con embarazo adolescente, no fueran sacadas del colegio, también ley nuestra. Entonces, no se diga pues aquí que estamos impidiendo la participación de las mujeres, quienes hemos estado luchando en todo ámbito porque las mujeres salgan adelante, pero creemos que no solamente con leyes se va a lograr esto. Esto es un proceso gradual. Y entonces, empecemos por darle esa posibilidad económica a mujeres valiosas que quieren participar, que no les importa ganar menos, pero que quieren participar en política. Empecemos a buscarlas. Solamente para poder dar más cifras, en las elecciones generales del 2016, de 140 candidatos, en la lista congresal, 53 fueron mujeres, que representa un total del 37.8% de los candidatos. Sin embargo, la aplicación del 30% se disponen por cada distrito electoral. En Fuerza Popular, de 26 listas congresales, 8 listas estuvieron lideradas por mujeres: Ancash, Arequipa, Huánuco, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua y Piura. Fue el partido político que más mujeres puso a la mujer como número 1, con un proceso electoral en el cual nos encargamos de hacer el trabajo correspondiente, de ubicar a las mujeres y decir que hagan campaña en su agrupación política distrital, de su circunscripción electoral. ¿Cuántos partidos hicieron eso? ¿Los que reclaman? Ninguno. Nosotros hemos puesto más mujeres. En la lista congresal a Lima, de los 36 candidatos presentados, 6 mujeres nos ubicamos en los 10 primeros lugares. ¿Con qué? Con el voto preferencial. Le ganamos a los hombres con el voto preferencial. O sea, el voto preferencial sí ayuda a las mujeres. Me pide una interrupción la congresista Melgarejo, con todo gusto. Presidenta, buenos días. Hay que ser tolerantes, ¿no? Y me Eso también toca para ser las mujeres. tolerante, sí. Le había escuchado. Ya. Solo para hacer la precisión que corresponde y que estoy en mi derecho. Quería decirle ahí nomás, por ejemplo, con el voto preferencial que se nos ha presentado la ley, el Ejecutivo
Ahora hay muchos congresistas, muchos, por no decir la gran mayoría, gracias a ese voto preferencial están aquí. Y eso le consta al partido Frente Amplio. En mi departamento, por ejemplo, la señora Foronda es gracias al voto preferencial y ahora no podemos ponernos en contraposición a lo que está establecido. Solo quería precisar eso. Gracias, congresista Luz Salgado. Gracias, presidenta. Continúo, presidenta. En la lista congresal de Lima, vuelvo a repetir, nosotros hemos alcanzado los primeros lugares con mujeres. Cecilia Chacón, Jenny Vilcatoma, la que habla, Lourdes Alcorta, Úrsula Letona, Leila Chihuán, Paloma Noceda, Milagros Salazar. Solamente en Lima. ¿Le ganamos? ¿Con quién? Con el voto preferencial. ¿Por qué? Porque nos pusimos a trabajar en lo que cada una sabe y porque nos gusta, a pesar de todos los golpes. Nos hemos visto en los cerros, caminando, en asentamientos humanos, en debates públicos. Y en el 2016 al Parlamento ingresamos 27 mujeres. Fuerza Popular fue la que más mujeres aportó que otras organizaciones. ¿Por qué? Por decisión política del partido. Si los otros partidos políticos hubieran hecho lo mismo, hubiéramos tenido 50-50. Porque si nosotros estábamos aportando a 27, ¿por qué los otros partidos no hicieron eso? No, porque se pusieron los hombres de repente con hacer más campaña y de repente mejores hombres también, muy capacitados. Yo no los voy a desmerecer. Tengo a mi colega Miguel Torres, que debería seguir en política, joven todavía, porque yo ya me voy, y Mari Melgarejo, y Alejandra Aramayo, y Rosa Bartra, valiosas mujeres de mi partido y hombres de mi partido que deberían seguir, pero ahora, porque nos han impuesto no reelección, ellos que ya han adquirido experiencia se tienen que ir a buscar de repente a una ONG, ojalá que les den cabida. Lo dudo. Va a ser difícil hasta que consigan trabajo, porque son fujimoristas. Entonces hay que decirlo con todas sus letras aquí. ¿Qué le falta a las mujeres que quieren ingresar a política? Capacitación para hacer campaña también. Las mujeres somos difíciles para hacer campaña, somos más tímidas. Y sobre todo en provincia, yo no he visto a mis amigas de Fuerza Popular que quieren hacer campaña, pero tienen un poco de vergüenza, un poco de recelo, y los periodistas no las entrevistan. Entonces tenemos que hacer campaña también en los medios de comunicación para que ayuden a las mujeres a hacer campaña. Es una tarea de todos, por eso digo, esto es un proceso, no solamente con leyes lo vamos a dar, este es un proceso gradual. Y tanto que nos hemos copiado de Argentina, ya lo dije la vez pasada, pero ahora ya me alcanzaron el proyecto. De Argentina viene lo que los distinguidos, notables, los eruditos que nos han presentado todos estos proyectos que quieren que salgan muy rápidamente, y el presidente se ha llevado ese cuento. Presentado ya el proyecto que deroga las primarias, las al paso. No las quieren en Argentina porque no ha dado resultados, son muy caras, le cuesta mucho a Argentina. ¿Cuánto nos va a costar a nosotros? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuántas escuelas que no se van a construir? ¿Cuántos hospitales que no se van a terminar? ¿Cuántas carreteras que no vamos a tener? ¿Cuántas niñas que no van a ser atendidas porque tienen embarazo adolescente y no tienen ni siquiera una cama dentro de la maternidad? Tienen que ponerlas en una sola cama, a dos. ¿Por qué? Porque nos estamos copiando de un país que acaba de decir, oye, eso no me sirvió. Acá está el proyecto presentado. No las quieren las al paso. No les ha dado resultado. Es un gasto inútil. Y un senador argentino que vino y conversó, y estaba ahí mi colega Gino Costa, que no me va a dejar mentir, el argentino dijo, mientras nosotros nos salimos, un senador, presidente de la Comisión de Constitución, su propio cargo, su colega congresista, mientras nosotros nos salimos, ustedes están queriendo entrar. Es el único país. Así nos ha dicho. O sea, como quien dice, oye, no cometan el mismo error, y aquí está el proyecto que deroga. Señora Presidenta, yo estoy de acuerdo en que va a llegar el momento, porque soy convencida que las mujeres tenemos otra visión
para mirar la política. Porque las mujeres hemos visto temas de salud, de educación, de familia, de cuidar a nuestros niños, cosa que durante toda la historia republicana los hombres lo veían de soslayo porque tenemos ojos de mujer, porque nosotros somos dadoras de vida, porque nos cuesta parir y somos las que va a continuar con las generaciones futuras. Y por esas mismas razones creo que no se pueden obligar por leyes, no se pueden obligar por normas, sino que en este proceso sí tenemos que acelerar. ¿Qué tenemos que acelerar? Libertad económica, posibilidades de salud, posibilidades de educación, educación cívica, amor por la patria, lucha contra la corrupción, sí señora, lucha contra la corrupción. A pesar que algunos nos quieren quitar el mérito, hay personas que hemos hecho política y hacemos política por servir al país, así no lo crean, por servir al país, y nos hemos ganado muchísimos problemas por eso. Pero eso, señora presidenta, tiene que nacer también de la persona humana. Nadie puede obligar a nadie a hacer algo que no lo siente como suyo y a no soportar las cosas que se tienen que soportar, pensando en intereses para las futuras generaciones y no en una coyuntura actual, y no por un interés de encuestas, y no por un interés personal. Yo nuevamente quiero decir, mujeres sí, mujeres valiosas. Ojalá que se animen más mujeres valiosas y pongan una cuota de sacrificio por el país y dejen la empresa privada, dejen cargos públicos que se llenan buenos sueldos, dejen ONGs y vengan a participar en política. Gracias. Gracias, congresista Salgado. Congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidenta.